En tiempos de turbulencia, de falta de estabilidad, de poca certeza, necesitamos de algunos valores que nos den solidez, claridad, estabilidad. El día de hoy te quiero compartir dos experiencias que recientemente tuve en algunas de mis sesiones de coaching ejecutivo. Por razones de confidencialidad, pues no voy a dar el nombre exacto, pero quiero comenzar con Scott. Desde las primeras sesiones, yo observaba que Scott vestía de manera deportiva, que se veía delgado, con un gran entusiasmo, muy centrado en sus conceptos. Y en alguna de las sesiones me comentó que él corría. O sea, que este tema de salir, trotar, era para él un hobby. Y yo te diría que más allá de un hobby se había convertido en un estilo de vida que definía de manera muy importante cómo pensaba, cómo veía las cosas, cómo entendía su propia vida. Pero el tema no era solamente trotar, porque eso lo he escuchado, yo te diría que de manera bastante frecuente en muchas personas. Él en algún momento mencionó que llevaba una racha de 12 años de correr todos los días por lo menos 10 kilómetros. Y dije, caray, a ver, racha, ¿qué significa? ¿A qué te refieres con eso? Sí, me dijo que en estos últimos 12 años no ha habido un solo día en 12 años que yo haya dejado de correr por lo menos 10 kilómetros. Dije, caray, ni sábados, ni domingos, ni días festivos. ¿Qué pasa si te enfermas y no te sientes bien? Dijo, ahí está justamente el concepto de racha, que como no la quiero perder, aun cuando me sienta desmotivado, aun cuando esté enfermo, aun cuando las condiciones ambientales sean terribles, porque me comentaba, él vive en una ciudad en Estados Unidos donde de repente pueden estar a 20 bajo cero. Aún con nieve, con lluvia, él corría. Y no solo eso, sino a nivel interno, si se sentía desmotivado, le dolían las rodillas, tenía lumbalgia, tenía algún tipo de padecimiento, incluso me mencionó, como algo que me parece bastante extremo, que en la época del COVID llegó a tener él la enfermedad y aún así corría sabiendo que solamente le funcionaba de manera óptima un pulmón y aún así corría sus 10 kilómetros. Evidentemente, este deporte llevado a una filosofía de vida en términos de disciplina le hacía ver las cosas de una manera completamente diferente. Y por ejemplo, a la hora de hablar de desempeño de los colaboradores, me decía, de repente me parece increíble que la gente por pequeñas cosas te ponga pretextos cuando yo sé lo difícil que es llevar a cabo un compromiso hasta sus últimas consecuencias. De tal manera que su filosofía de trabajo era de una gran resiliencia, de una orientación a la excelencia muy alta, pero también de un compromiso muy grande con su propósito de vida. ¿Qué piensas al respecto de Scott? ¿Cómo te serviría este ejemplo para aplicarlo en tu vida diaria, en momentos de crisis, de turbulencia, y tener una pasión tan grande y una orientación a la excelencia a prueba de todo? Piénsalo por un momento. También te quiero hablar de John. John es un señor de aproximadamente 56 años. Lo que quiero destacar de John, más allá de su cultura de trabajo, es que lo motiva. Y en algún momento él mencionó que si bien tiene deseos de crecer, de superarse, de que le den una promoción, pero me dijo, en estos 10 años que llevo en este cargo específico, me he dado cuenta que yo no tengo que pedir. Me dijo, porque yo lo sé y tengo la convicción completa de que Dios me va a dar las oportunidades que yo necesite. Y en principio me pareció, no sé si decirte extraño, pero un tanto quizá nuevo, escuchar este concepto de fe, esta creencia tan arraigada que le daba a él la tranquilidad, no te diría que la conformidad, pero sí la serenidad para aceptar las cosas buenas y para saber cómo manejar las malas.
Y entonces pensé, ¿cómo pudiera ayudarnos en nuestra vida el tener este concepto de esperanza, de optimismo, no necesariamente un tema de religión, simplemente de entender que muchas de las cosas más importantes de nuestra vida simplemente llegan y no tenemos necesariamente que buscarlas? Entonces, quizá romper un poco esta idea del determinismo, de que si yo quiero lograr algo, solamente depende de mi esfuerzo, y entender que hay muchos otros factores que permiten pues que me sorprenda de las maravillas del mundo, del momento, y que las cosas importantes a veces llegan y las malas hay que saber entenderlas, me dio también un concepto de fe que quizá yo no lo tenía tan presente. ¿Cómo te ayudaría a tener este sentimiento de propósito muy grande hacia algo que crees y de entender que las cosas no siempre llegan solamente por el esfuerzo, sino que hay algo más que no depende de nosotros, pero tener esta tranquilidad de que seguramente van a llegar cosas positivas a tu vida? Disciplina, por un lado, de Scott, y esta fe y este compromiso completamente arraigado en un valor y en un sentido humano de John. ¿Cómo te ayudarían estos dos conceptos a aplicarlos en tu vida diaria? En una sesión de coaching ejecutivo tienes la oportunidad de reflexionar acerca de esto, de entender qué te motiva, cuáles son tus valores, cuáles son los elementos que tienes para resistirte a la adversidad, cuál es el camino que quieres seguir en este momento de tu vida. Si crees que es el momento para ti, búscame. Podemos tener una conversación, definir prioridades, apoyarte a encontrar un camino diferente, a salir quizá de un momento de adversidad o de confusión. Soy Juan Carlos Camacho, soy coach ejecutivo y será un gran placer el poder conversar contigo. Nos vemos pronto en otro dilema de liderazgo.